Día de hoy la primera clase que corresponde al capítulo de nefrología, insuficiencia renal aguda. Este tema es un tema muy importante en el inicio de, todo lo que ustedes deben tener muy en claro en relación a no solamente a los síndromes nefrológicos, sino también como una entidad que hay que tenerla muy presente en todas las patologías que tienen que ver cuando el riñón se encuentra comprometido. Este tema lo habíamos revisado ya en el curso de Medicina 1, pero lo que les quería decir es que hay una gran diferencia con el curso de Medicina 2. No es que haya cambiado la insuficiencia renal aguda, la cual viene teniendo muchos conceptos innovadores que los vamos a ir refiriendo en esta exposición. Les decía que sí hay una gran diferencia de Medicina 1 con Medicina 2, porque en Medicina 2, aparte de que vamos a llegar al diagnóstico, vamos a ver la parte de tratamiento, que es muy importante para ustedes prepararse en esta parte del conocimiento de Medicina 2. ¿No? Entonces, la diferencia con el primer curso que llevamos en el semestre anterior es que acá ya vamos a ver las pautas de manejo, las indicaciones precisas de terapias de reemplazo renal, como son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, relacionada a la insuficiencia renal aguda. Entonces, en relación a la etiología, que es la primera parte que vamos a revisar, tenemos pues que la insuficiencia renal aguda tiene una alta prevalencia que no ha disminuido a pesar de todos los tratamientos nuevos que existen. Y así vemos que la etiología de la insuficiencia renal aguda va a tener pues múltiples etiologías que van a estar algunas interrelacionadas, por ejemplo, cuando un paciente presenta una sepsis y lógicamente hay una alteración en la hemodinamia, hay una vasodilatación periférica, una vasoconstricción a nivel renal y por lo tanto pues se va a interrelacionar con el foco que ha provocado la sepsis, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Un shock hipovolémico, o si a esto se agregó alguna toxicidad directa por la vía de eliminación renal de los fármacos, ¿no? Entonces hay nefrotoxicidad que se puede agregar a un cuadro de sepsis. Así también las enfermedades propias del riñón, como son las glomerulonefritis, que van a provocar algunas de ellas insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces vamos a tener una interrelación asimismo de otros órganos, como son el riñón, como son relacionados con patología a nivel cardíaca que puede provocar el síndrome cardiorrenal, eh, también a nivel hepático, a nivel pulmonar también, que van a ocasionar lesión renal aguda. Entonces, en relación a las definiciones, han ido cambiando estas definiciones de la falla renal aguda, de la lesión renal aguda, el daño renal agudo. Hay muchos términos que a través del tiempo han ido cambiando. Entonces, tenemos esta clasificación de la organización CADIGO, que, bueno, es la guía para nosotros los nefrólogos poder definir la falla renal aguda, y se dice que es un incremento de la creatinina sérica
por arriba de mayor del 50% del valor basal dentro de 7 días, en un periodo de 7 días, o un incremento de una creatinina, si no tenemos un valor basal, si esta creatinina se eleva mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas, y si es que estamos en un lugar en el cual no tenemos un laboratorio para poder dosar creatinina, el otro criterio va a ser el criterio de volumen urinario como oliguria, ¿no? Entonces, ahí tenemos una definición clara de esta entidad de insuficiencia renal aguda. Asimismo, en la definición también hay otros términos que hay que tenerlos muy claro y precisarlos, como son la insuficiencia renal aguda transitoria, cuando estamos ante un periodo de 48 horas de elevación de la creatinina con un cuadro totalmente reversible. Tal es el caso de una elevación transitoria debida, por ejemplo, a una deshidratación en un paciente que tiene una pérdida diarreica de volumen de agua a través del tracto digestivo, ¿no? El otro término es cuando también es reversible, pero se habla de una insuficiencia renal aguda persistente cuando dura un promedio de 7 días. Esto es la insuficiencia renal aguda también persistente. Ahora, últimamente, se habla de enfermedad renal aguda cuando sobrepasa los 7 días y es reversible dentro de los 90 días, o sea, hasta los 3 meses es el punto de corte para, para realizar el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda hasta los 30 días, perdón, los 90 días, es decir, 3 meses. Cuando sobrepasa los 3 meses, ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica que ha sido provocada por el antecedente de la insuficiencia renal aguda. Entonces, como vemos, pues, insuficiencia renal aguda va a tener, pues, un fondo en los pacientes que tienen riesgo, que ya vamos a estudiar qué factores de riesgo existen. Puede ser una injuria presente, un estrés en el paciente, ¿no? Una respuesta de este paciente con elevación de azoados, con todo la evolución hacia la fase aguda de esta entidad, y vamos a tener acá pues dos caminos, hacia una resolución o a una falla, a una pérdida completa de la función renal, y hablamos de un soporte renal, ¿no? Y cuando hay soporte renal va a ser en un periodo transitorio que puede ir a la recuperación, o este paciente se puede quedar como un paciente que no recupera la función renal, y ya estamos hablando de un caso de una enfermedad renal crónica provocada por esta insuficiencia renal aguda. Dentro de la etiología, solamente para recordarles de que en la etiología pues van a haber diversos tipos de causas dependiendo de dónde ocurrió el problema, ¿no? Si es a nivel prerrenal, son todas las causas que van a provocar, pues, deshidratación, hipovolemia, puede ser un bajo gasto cardíaco, puede ser el mismo síndrome hepatorrenal, de disminución de las resistencias periféricas, como por ejemplo en los cuadros de sepsis. La IRA o la insuficiencia renal aguda es parenquimal, intrínseca o renal. Todos estos términos son sinónimos cuando va a ser ocasionada por un cuadro ya de una necrosis tubular aguda, ¿no? Provocada, por ejemplo, por fármacos nefrotóxicos, ¿no? Provocada por una sepsis de cualquier etiología, por una infección severa, por algunos tóxicos endógenos. Acá tenemos, por ejemplo, cuadros de
un tóxico exógeno, puede ser una picadura de araña, por ejemplo, de los oceles laeta, ¿no? Pueden ser cuadros de rhabdomiólisis o tóxicos endógenos, como por ejemplo un síndrome de lisis tumoral, ¿no? Nefritis intersticial inmunoalérgicas y también a nivel glomerular van a ser todas las causas de enfermedades propias del glomérulo, como por ejemplo la glomerulonefritis aguda posinfecciosa y las glomerulonefritis que van a ocasionar insuficiencia renal aguda. También las causas vasculares, como las microangiopatías, enfermedad ateroembólica, vasculitis, generalmente son las de pequeño vaso, bueno, ahí dice las de vaso mediano o grande, pero son las de pequeño vaso, las enfermedades inmunológicas que pueden afectar a los vasos sanguíneos. Y también dentro de esta clasificación de la etiología de la insuficiencia renal aguda están las causas obstructivas, ¿no? Las causas obstructivas pueden ser intraluminales, por ejemplo, litiasis renal bilateral, litiasis piélica bilateral puede provocar insuficiencia renal aguda, puede ser un tumor a nivel de vejiga que puede provocar una insuficiencia renal aguda, o también pueden ser extraluminales por compresión. Por ejemplo, la hipertrofia prostática, la fibrosis retroperitoneal, ¿no? Que van a ocasionar cuadros de insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, dentro de estas causas frecuentes vamos a tener que en la insuficiencia renal de tipo prerrenal hay una disminución del volumen extracelular absoluto debido pues a una hemorragia, a depleciones de volumen, y estas podríamos decir que son las causas más frecuentes. Y otras causas como disminución del volumen extracelular relativo, ¿no? Pueden ser debidas a una insuficiencia cardíaca, a cirrosis o a hipoperfusión por un fallo cardíaco, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, o por uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antiinflamatorios no esteroideos. También dentro de la parenquimal vamos a tener ahí si se afecta el vaso sanguíneo, el glomérulo, el intersticio o la necrosis tubular aguda, que va a tener dos etiologías: isquémica o tóxica, ¿no? La tóxica debido a factores exógenos, a fármacos, que ya habíamos señalado algunos de ellos, y a endógenos, a pigmentos. Por ejemplo, si hay una hiperbilirrubinemia, esta bilirrubina estos pigmentos biliares van a taponar a los túbulos renales y ocasionar pues una necrosis tubular aguda. Y las causas porrenales, que también ya mencionamos algunos ejemplos de ellos. Entonces, tiene un porcentaje, y acá lo que hay que tener presente, y es lo que vamos a ver en la emergencia, cuando tengamos la oportunidad de hacer la práctica, ustedes van a determinar que más del 50% en esta casuística, el 70% de los casos se va a deber pues a las causas de tipo prerrenal. Y las causas renales son las que van entre el 20 al 30%. Dentro de estas causas renales vamos a tener que las glomerulonefritis ocupan el 5% y las nefritis intersticiales el 8%. Y dentro de las tubulares, pues por necrosis tubular, las isquémicas, el 50%. Esta clasificación de la insuficiencia renal aguda es de acuerdo a la severidad. Entonces, también ya la habíamos revisado en el curso de Medicina 1 y tenemos a la clasificación de severidad o clasificación de Rifle, que es la más antigua, que es del año 2004, y la última tenemos de la clasificación CADIGO. Lo que estamos observando en esta diapositiva es que vamos a tener dos criterios fundamentales.
para que ustedes puedan fijar bien este tipo de clasificación de severidad, es el criterio de creatinina o de filtrado glomerular y el criterio de diuresis. Estos criterios son independientes. No significa que si yo voy a plantear un criterio, por ejemplo, de injuria renal aguda, necesito tener una disminución del filtrado glomerular mayor al 50% y el criterio de diuresis tiene que estar presente, menos menos de 0.5 mililitros por kilo por hora durante 12 horas. Esto significa que yo puedo tener solamente el criterio de creatinina o solamente el criterio de flujo urinario. Como vemos, para la clasificación AKIN, que es una clasificación también práctica, ya no hablamos de injuria, de falla, de pérdida de función renal, sino hablamos de estadios 1, 2 y 3, asimismo como para la clasificación de CADIGO, ¿no? Entonces, vamos a tener en el criterio de creatinina sérica siempre teniendo una creatinina basal y si no la tenemos, solamente vamos a ver la variación de la creatinina. Si mi paciente ingresa con 1.5 de creatinina y en el segundo día de internamiento en la emergencia está con 1.8 de creatinina, entonces yo ya tengo el criterio de variación de mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro por día. Si mi paciente ingresa con una disminución de volumen urinario cuantificado en 100 mililitros en 12 horas, por ejemplo, entonces yo ya voy a poder clasificar de acuerdo a lo que pesa el paciente, si mi paciente está en el rango de una oliguria, por ejemplo, ¿no? Y estaría en un estadio 2 en la clasificación CADIGO. En relación a la fisiopatología, también vamos a hacer un recuerdo de todo lo que habíamos revisado. Cuando el riñón sufre una isquemia por diversas noxas, va a tener pues efectos a nivel vascular, ¿no? Con incremento del calcio a nivel del citosol, incremento de mediadores inflamatorios, aumento de injuria endotelial, que nos va a llevar pues a una sobreproducción de estos mediadores inflamatorios, a una disminución del óxido nítrico, un aumento de endotelina y por lo tanto nos va a conllevar pues hacia una disminución del filtrado glomerular. También estamos viendo en esta diapositiva que el daño renal agudo tiene un porcentaje que es completamente reversible. La reversibilidad de esta insuficiencia renal aguda va a depender de la severidad del daño inicial que va a provocar a la insuficiencia renal aguda. Entonces, el daño a nivel tubular inicia pues con una pérdida del borde en cepillo, se pierde la polaridad en las células tubulares. Si seguimos la flecha, pues hay muerte celular, hay una desorganización, esas células apoptóticas se van a colocar en la luz tubular y van a ser eliminadas luego por la orina. Y luego viene el periodo de regeneración celular. En la tercera parte de esta diapositiva, con un color azul marcado, estamos viendo que en el túbulo contorneado proximal hay unos segmentos donde están marcados con este color azul, significan los segmentos, perdón, donde ocurre la necrosis, ¿no? La apoptosis de estas células tubulares, es decir, que esta necrosis es por parches, ¿no? Entonces, no todo el túbulo se necrosa y de ahí es que este fenómeno puede regenerar esas células tubulares y ocasionar, pues, que pasado un tiempo, que generalmente en 2 semanas o en 15 días, se resuelve la insuficiencia renal aguda por una regeneración de las células tubulares.
Entonces, acá tenemos, ¿no?, las células tubulares con zonas donde hay pues pérdida de estas células por la apoptosis, las células tubulares que están llenas dentro del túbulo renal y luego empieza la regeneración a nivel celular. Entonces, tenemos que esta insuficiencia renal aguda, como un nombre, digamos, cambiante, se le llama ahora pues enfermedad renal aguda debido a que el riñón va a ocasionar daño en diferentes órganos. Entonces, vamos a tener daño a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal y del sistema inmune. Es decir, pues que tiene un impacto en causar daños a nivel hemodinámico, humoral y cambios inmunológicos que van a ocasionar pues disfunción de diversos órganos. A nivel cerebral puede provocar una encefalopatía urémica, demencia, accidentes cerebrovasculares. A nivel cardíaco, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia, enfermedad isquémica cardíaca. A nivel pulmonar, injuria pulmonar. A nivel hepático, alteración del metabolismo y de la síntesis hepática. Altera la microbiota intestinal por acumulación de toxinas urémicas, inflamación sistémica y daño en el sistema inmune. En relación también a la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, vamos a tener que la disminución del flujo sanguíneo renal ocasionada por diversas etiologías, como pueden ser un shock séptico, como pueden ser hipovolemia por pérdidas agudas, una hemorragia digestiva, puede ser una enfermedad diarreica aguda con alto flujo diarreico, un bajo gasto cardíaco en una insuficiencia cardíaca congestiva, en un infarto agudo de miocardio, una enfermedad renovascular, en nefrotoxinas, como por ejemplo aminoglucósidos, antiinflamatorios no esteroideos, van a ocasionar una vasoconstricción a nivel cortical, reducción de la tasa de filtrado glomerular y ocasionar una falla renal aguda que puede ser oligúrica, anúrica o puede ser no oligúrica. También, no solamente la vasoconstricción es a nivel de la corteza, sino también hay daño a nivel tubular, hay lesión endotelial, hipoxia a nivel de la médula, congestión vascular, bajo flujo sanguíneo y van a conducir pues hacia el fallo renal. La isquemia renal también va a provocar cambios a nivel glomerular y a nivel tubular. A nivel glomerular va a haber contracción del mesangio, vasoconstricción, congestión de la zona medular, obstrucción tubular y una retrodifusión o back leakage, ¿no? Lo que provoca una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces ahí tenemos las alteraciones hemodinámicas, las nefrotoxinas van a ocasionar vasoconstricción a nivel renal, lesión tubular directa, activación de la mácula densa, cilindros intratubulares, retrodifusión y disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces, la isquemia, ya habíamos explicado las etiologías, va a causar inicialmente una menor presión del capilar glomerular, el flujo tubular se pone lento, hay necrosis de la célula tubular, ¿no? Hay desprendimiento de estas células tubulares, se obstruye la luz del túbulo, aumenta la presión intraluminal en la cápsula de Bowman, ¿no?, que va a tener repercusión con el glomérulo y va a cesar el filtrado que es propio de una función glomerular. Entonces acá tenemos en este esquema las fases
tanto la fase prerrenal, la fase de mantenimiento y la fase de reparación. Estas fases pues van a tener a través del tiempo un periodo promedio de 15 días, un periodo promedio de 15 días para la reparación, para la resolución de una fase evolutiva en una necrosis tubular aguda. Y cuando ocurre una ira postrenal, por ejemplo, una litiasis ureteral bilateral, una litiasis piélica bilateral, esto pues va a ocasionar una presión intratubular incrementada. Cuando hablamos de litiasis ureteral, para que sea como una condición de una insuficiencia renal aguda obstructiva, tiene que ser bilateral, ¿no? Esa es la condición. Entonces, tenemos una presión intratubular incrementada. Inicialmente hay un flujo plasmático renal incrementado. Avanza esta fase, hay una fase intermedia en donde la presión intratubular sigue incrementada, pero ya hay un flujo plasmático renal disminuido, se agota este mecanismo del flujo plasmático. Y en la tardía, más de 24 horas, la presión intratubular como que ya se adapta, pero el flujo plasmático renal está disminuido y estas obstrucciones lo que van a ocasionar es una pérdida progresiva de la función renal de carácter irreversible. Entonces, esta sobrecarga de volumen, que sobre todo van a tener los pacientes oligúricos, va a ocasionar pues daños también en diferentes órganos. A nivel cerebral, ¿no? Hay un daño del estado mental, puede haber delirio, ¿no? A nivel pulmonar también hay edema agudo pulmonar, hay una reducción de la ventilación, hay reducción de la tasa de filtrado glomerular, hay retención de sal y agua, hay todo un cortejo de un síndrome urémico agudo, hay edema a nivel tisular, hay edema de la pared intestinal, congestión hepática, edema a nivel de miocardio. Entonces, como vemos, la sobrecarga de volumen en un paciente oligúrico con insuficiencia renal aguda va a ocasionar daño en diversos órganos. Tenemos acá en esta diapositiva, que también ya la habíamos revisado, pues el papel de este mediador inflamatorio como es el factor de crecimiento tumoral beta. Este factor de crecimiento tumoral beta va a tener diversas acciones. Entonces ahí tenemos las células del epitelio tubular proximal que van a ser estimuladas por por este factor de crecimiento tumoral beta, provocando apoptosis de las células, pérdida de las células. Algunas se regeneran, otras ya no se van a regenerar. A nivel de los capilares peritubulares, van a cortar la luz y van a provocar pues una hipoxia que va a conducir hacia una enfermedad renal crónica por una hipoxia crónica a nivel glomerular. También va a actuar a nivel de los fibroblastos, provocando pues la formación de miofibroblastos que van a ser pues la fuente principal de la matriz extracelular, y esta matriz extracelular es un marcador de fibrosis. Y finalmente, como cuarto mecanismo, a la activación de los macrófagos. Estos macrófagos que van a ser potentes quimiotácticos, aumenta la infiltración de macrófagos y por lo tanto todos estos cuatro mecanismos van a conducir a que la insuficiencia renal aguda pueda ser el punto de partida a enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces hay algunos factores de riesgo establecidos ya
como factores que van a ocasionar la enfermedad renal crónica en un paciente que inició como una insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores, algunas razas, las razas negras, por ejemplo, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes que tienen síndrome metabólico, y algunos que tienen pues eventos cardiovasculares, también como factores de riesgo para hacer esta complicación de enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a tener establecido algunos factores de riesgo, y esto es, digamos, algunos factores nuevos estudiados, bueno, algunos ya conocidos como la edad avanzada. Los pacientes con edad avanzada van a tener diversos grados de nefroesclerosis, que no todos lo tienen, pero el riñón ya va a tener pues algunos glomérulos con esclerosis y van a tener más riesgo de hacer insuficiencia renal aguda. Las comorbilidades asociadas a la insuficiencia renal aguda son la hipertensión arterial y la diabetes, que pueden ocasionar estas dos entidades, dos formas de enfermedad renal crónica. La función renal inicial, esto tiene que ver con la reserva renal. La reserva renal significa cuánto de función renal basal tengo. Si tengo una función renal más de 60 mililitros por minuto, entonces significa que mis riñones están funcionando bien. Si tengo de 90 a 120, tengo una función renal normal. Los que tienen función renal inicial disminuida son los pacientes que van a tener más riesgo de hacer insuficiencia renal aguda. Los pacientes que tienen proteinuria, los pacientes, está ahí la anemia como interrogante. Sin embargo, vamos a ver una diapositiva que sí tiene mucha relación con la presencia de insuficiencia renal aguda. También en el proceso de atención, los nefrotóxicos, ¿no? Los medicamentos, los aminoglucósidos, los antiinflamatorios no esteroideos, el tratamiento de la presión arterial, si provoca hipotensión arterial, hipoperfusión, también el tipo de tratamiento con líquidos, ¿no? El control de la glucemia. Se ha determinado que la hiperglicemia, los diabéticos más mal controlados, también van a tener alteración en los vasos renales y provoca pues como un factor de riesgo para insuficiencia renal aguda. Entonces, en este cuadro vamos a tener el odds ratio, o sea, cuánto de probabilidad más, cuánto de riesgo más tienen los pacientes para hacer insuficiencia renal aguda. Entonces, acá tenemos como novedad algunos que antes no los considerábamos, y acá está la hiperglicemia, los diabéticos, la hipotensión, las drogas nefrotóxicas, la sepsis, ¿no? Y algunos que ya los conocíamos como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca, la edad, eh, el riesgo de cirugía, el alto riesgo de cirugía, por ejemplo, en un paciente que ha sido sometido a una cirugía, presentó hipotensión en el intraoperatorio, entonces también se convierte en riesgo para el desarrollo de una insuficiencia renal aguda. Rápidamente también para que ustedes recuerden los síntomas de insuficiencia renal aguda. En una prerrenal hay un síntoma muy característico que hay que darle la importancia por la pérdida de agua, ¿no? Que se manifiesta como sed, la hipotensión ortostática, la taquicardia, la reducción de la presión venosa yugular. Al examen físico, las yugulares se muestran colapsadas, examinándolas a nivel de cuello, disminución de la turgencia cutánea, hay sequedad de las mucosas, no hay sudoración y hay una disminución o ausencia de volumen urinario. Cuando hay una insuficiencia renal aguda de tipo parenquimal, vamos a tener también las manifestaciones iniciales de la ira prerrenal, y acá sí podemos tener diversas formas de insuficiencia renal aguda, como son la oligúrica, la anúrica o con volumen urinario normal. Por ejemplo, una insuficiencia renal aguda provocada por un aminoglucósido por gentamicina puede ser con volumen urinario normal.
Edemas, pueden aparecer diversos grados de edema, sobrehidratación, puede haber dolor renal. En el caso, por ejemplo, de una litiasis renal, puede haber dolor. Hematuria, si está como parte de un síndrome nefrítico. Podemos encontrar manifestaciones de síndrome urémico como anorexia, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva. Podemos encontrar también alteraciones a nivel del sistema nervioso central como parte del cuadro de síndrome urémico. Respiración de Kussmaul, si el paciente tiene una acidosis metabólica, un frote pericárdico, si hay edema agudo pulmonar, arritmias cardíacas, o puede desencadenar una hipertensión arterial debido a la sobrehidratación. En la ira postrenal vamos a encontrar a un paciente que tiene dolor suprapúbico en el flanco, puede tener dolor cólico, puede tener antecedentes de una enfermedad prostática, estar sobrehidratado. A veces el paciente viene anúrico, ¿no? Y hay una mejoría rápida de la función renal tras el alivio de la obstrucción. Por ejemplo, si colocamos una sonda a nivel de la uretra, una sonda Foley, para desobstruir a un paciente que tiene pues gran cantidad de orina en la vejiga, entonces rápidamente empieza a presentar el flujo urinario y empieza a mejorar la función renal, ¿no? Entonces acá tenemos los síntomas ya agrupados, por ejemplo, los digestivos como náuseas y vómitos, la taquipnia en pacientes que tienen acidosis metabólica, síntomas cardiológicos, la hiperpotasemia es muy frecuente en los pacientes oligúricos o anúricos. La manifestación clínica de la hiperpotasemia va a ser la debilidad por alteración del músculo liso, ¿no? Hay debilidad, hay parálisis, puede haber hilio paralítico. Tetania por hipocalcemia, por ejemplo, por hiperfosforemia, pueden haber convulsiones, pueden llegar hasta el coma. Anemia, ¿no? Por disminución de la producción de la eritropoyetina, síntomas neurológicos, edemas, y también acá hay una novedad de las iras asintomáticas cuando en relación al diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, cuando hay cambios estructurales sin pérdida de la función, ¿no? Entonces, eso se puede determinar a través de alteraciones que van a ser evidenciadas pues, en una biopsia renal, por ejemplo, ¿no? Con alteraciones a nivel glomerular, tubular o intersticial. Entonces, en el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda vamos a tener que ver la historia clínica, cómo es que vamos a indagar causas, si hay tóxicos, si hay fármacos que han ocasionado la insuficiencia renal. Hay que evaluar la volemia de nuestro paciente, si hay sequedad de mucosas, cómo está la vena yugular, cómo está la presión arterial, cómo está el flujo urinario. Todo eso me va a hablar de la volemia, ¿no? Si hay afectación de otros órganos, hay que analizar la epidemiología. Si viene de una zona donde hay bartonelosis o tiene malaria, entonces puede ese paciente tener una insuficiencia renal aguda. Hay que también ver la cronología, o sea, el tiempo de instauración. ¿Cuántos días tiene con disminución de volumen urinario? ¿Desde cuándo se elevó la creatinina? Entonces, eso nos va a dar el tiempo de instauración y el tiempo de evolución de la enfermedad, ¿no? También si es una ira funcional o una prerrenal o si ya está establecida. Estamos hablando de una necrosis tubular aguda, ¿no? Y también como es parte del diagnóstico, si nosotros estamos sospechando de una ira postrenal, es conveniente, no solamente en la postrenal, sino en todos los tipos de insuficiencia renal aguda, solicitar las ecografías renales que nos van a ayudar en la presencia, por ejemplo, de un riñón dilatado para los cuadros de uropatías obstructivas o ira postrenal, ¿no? La uroresonancia también, el examen completo de orina también es de gran utilidad porque nos va a permitir pues encontrar algunos elementos que se van a presentar en la ira prerrenal o en la ira parenquimal, ¿no? Entonces también hay otros estudios como el Doppler color cuando hay problemas a nivel vascular
o arteriografías. Entonces, en el enfoque diagnóstico, esto sí es parte de Medicina 2 que tenemos que reforzar, vamos a tener que recordar siempre este cuadro, el diagnóstico sindrómico. En el diagnóstico sindrómico, nosotros vamos a poder confirmar el carácter agudo. Puede haber insuficiencia renal aguda solamente o una insuficiencia renal aguda sobreimpuesta a una enfermedad renal crónica. El diagnóstico es funcional cuando vamos a poder establecer esta pérdida de función renal a través de los cuadros que tenemos, ¿no? De la clasificación de severidad, por ejemplo, utilizar la escala de Rifle, la escala de Akin. Entonces ahí vamos a poder mencionar que mi paciente tiene pues una insuficiencia renal aguda sobre enfermedad renal crónica, clase 3 de Akin. Entonces, voy a poder entender la severidad de la insuficiencia renal aguda. Pero no nos quedamos ahí, tenemos que ver la fisiopatología, qué es lo que ocasionó, cómo es que el riñón se enfermó, cómo es que perdió la función renal. ¿Es parenquimal? ¿De qué tipo? ¿Es necrosis tubular aguda? ¿Es tóxica? ¿Es isquémica? ¿Es una postrenal? Entonces, esto nos va a facilitar el enfoque terapéutico. Y etiológico es que tenemos que identificar la causa, que tenemos que ayudar a determinar el tipo de insuficiencia renal aguda. Entonces, este es el enfoque diagnóstico que tenemos que llevar no solamente en la teoría, sino en la práctica para poder entender al paciente con insuficiencia renal aguda. Entonces, parte de lo que hemos venido diciendo en la diapositiva anterior, tenemos en esta diapositiva donde la historia clínica es fundamental para poder llegar a un diagnóstico preciso. Tenemos que ayudarnos de los exámenes auxiliares, como ustedes están viendo ahí, no solamente los exámenes auxiliares hematológicos, sino también los de orina, las ecografías que nos van a ayudar como parte de la evaluación inicial, pero que hay otras pruebas de imágenes que también van a ser de utilidad y finalmente pues la biopsia renal que también puede ser de indicación precisa para llegar a la etiología de la insuficiencia renal. En relación a la evolución, también ya hemos revisado que esta falla renal puede llegar de injuria renal hasta falla renal, ¿no? Pero también el paciente puede revertir esta alteración renal y llegar pues a la normalidad, como ustedes están viendo ahí en las flechas que tienen doble dirección, ¿no? Entonces, para reforzar esta evolución de la insuficiencia renal, en este cuadro estamos viendo que hay una recuperación de la función renal cuando el riñón ha sobrepasado los 60 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular. Hay una recuperación parcial cuando no se llega a los 60 mililitros por minuto. Prácticamente la tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros por minuto se convierte en el punto de corte para nosotros poder evaluar si después de estos 3 meses de la insuficiencia renal aguda un paciente se queda con 40 mililitros por minuto, ese paciente pasa pues hacia el grupo de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y hay otros pacientes que no recuperan la función renal, son los pacientes que tienen la muerte renal, ¿no? Y son los pacientes que van a quedar en tratamiento permanente de una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Dentro del laboratorio también es importante conocer algunos parámetros que nos pueden ayudar, sobre todo en centros hospitalarios donde se tenga este tipo de exámenes. Por ejemplo, el dosaje de sodio en orina. Cuando hay daño a nivel tubular, se pierde la capacidad de concentración de absorción del sodio, que se realiza más del 90% en el túbulo contorneado proximal, y por lo tanto la orina pues va a aparecer con gran cantidad de sodio, más de 20 milequivalentes por litro en los casos de ira parenquimal, ¿no?
Y así tenemos la relación sodio-potasio en orina, la osmolaridad urinaria, la fracción excretada de sodio mayor al 1% en la necrosis tubular aguda, en donde vamos a tener que dosar creatinina en sangre, creatinina en orina y sodio en sangre y sodio en orina. Entonces, con eso vamos a poder realizar esta fracción excretada de sodio, también el nitrógeno ureico o la urea en sangre con la creatinina en, en la creatinina en sangre con la creatinina en orina también nos van a ser de utilidad. Y los cilindros, los hialinos, que son típicos en la ira prerrenal, y los pigmentados o celulares en la insuficiencia renal aguda parenquimal. Acá tenemos algunos otros también que nos pueden ayudar, eh, como son el índice de insuficiencia renal, la densidad urinaria específica, mostrando pues una concentración, una buena función tubular en la ira prerrenal con más de 1018 y una pérdida de esta capacidad de concentración tubular en la ira parenquimal con menos de 1015. Llegamos a la parte del pronóstico de la insuficiencia renal aguda y acá tenemos esta tabla que es práctica, es sencilla de poder aplicarla, creada por el doctor Liaño, que es un nefrólogo español, en el año 1993, que hasta la fecha es vigente. Entonces, estos números son un poquito difíciles para poderlos recordar, pero sí los tenemos en una tabla, los vamos a poder aplicar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 60 años, 0.032 por edad en décadas, ¿no? O sea, 6 décadas, se coloca ahí el número 6, 0.086, sexo varón 1, y así vamos colocando un ejemplo. Posteriormente, entonces vamos a revisar en la historia de nuestro paciente si tiene consumo de un nefrotóxico, si le están aplicando, por ejemplo, una vancomicina, una gentamicina dentro de la terapéutica que está recibiendo, si está oligúrico, cómo está la presión arterial, si está ictérico, si está en coma, si tiene trastorno de conciencia o si está en ventilación mecánica. Entonces, acá tenemos un ejemplo, un varón de 46 años, ¿no? Se ha redondeado a 5 su edad en décadas, es de sexo varón, con una necrosis tubular aguda, secundario a una pancreatitis aguda, está oligúrico, tiene hipotensión, está ictérico, sedado, conectado a ventilación mecánica. Entonces, la interpretación, el resultado es 0.81, se multiplica por 100 y la interpretación es que este paciente tiene 81% de probabilidad de muerte. Asimismo, hay otros pronósticos como el índice de angina renal, que es el equivalente del índice de angina cardíaca, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo voy a determinar si mi paciente tiene más riesgo cuando ingresa a una sala de emergencia, cuando ingresa a una sala de cuidados intensivos? Entonces, podemos ver que las elevaciones de creatinina con algunas condiciones nos van a plantear pues la evaluación de este score, teniendo pues un score mayor de 8 para señalarnos que ese paciente está en riesgo de presentar insuficiencia renal aguda. Este índice de angina renal también tiene pues correlación con la variación de la creatinina. A mayor elevación de la creatinina, va incrementando hasta la franja roja el riesgo de presentar insuficiencia renal aguda y también la sobrecarga de volumen. A mayor sobrecarga de volumen, ¿no? En la parte de los cuatro figuras que ustedes están observando, en la cuarta, ¿no? Dice fluid overload, que es sobrehidratación. A mayor porcentaje de sobrehidratación, el paciente va a tener mayor riesgo, sobre todo en los oligúricos, mayor riesgo de injuria renal aguda, ¿no? Entonces acá tenemos el daño renal agudo, el ingreso en UCI tiene la puntuación de 1, si tiene un trasplante renal o de médula ósea, puntuación 3, muy alto para pacientes que están intubados o que están recibiendo vasopresores, ¿no? Y ahí tiene la sobrecarga de volumen y la disminución de la tasa de filtrado glomerular para poder asignarles el puntaje.
mayor de 8, recuerden que tiene más riesgo de presentar falla renal aguda. Este artículo que les presento justamente ha sido presentado en un curso que actualmente estamos llevando de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y como vemos es un artículo publicado en la revista Critical Care del año 2013. Sin embargo, nosotros sí lo veníamos empleando y quisiera que fijaran o leyeran en la parte final de este artículo que, que está relacionado a este tipo de pronóstico y predicción utilizando un test. Este test es sencillo de poder realizarlo. Yo creo que en la práctica ustedes lo van a poder desarrollar en su eh, momento que tengan que utilizarlo cuando estén haciendo en el internado, en el SERUMS, ¿no? Entonces está relacionado al desarrollo y estandarización del test estrés de furosemida para predecir la severidad de la injuria renal aguda. Entonces les decía que fijen en la parte final de esta diapositiva donde dice dosis única de 1 o 1.5 miligramos por kilo de peso, dependiendo de la exposición anterior a la furosemida. Es decir, si el paciente no tuvo exposición a furosemida, nunca se le aplicó o no se le aplicó en este cuadro actual, entonces yo le voy a poder indicar 1 miligramo por kilo de peso endovenoso de furosemida. Si pesa 60 kilos, le administraré 60 miligramos de furosemida. A estos el test estrés de furosemida, ¿no? Y si el paciente ya previamente utilizó este medicamento furosemida, yo le voy a tener que aumentar un poco más la dosis a 1.5 miligramos por kilo de peso y también le administro furosemida. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, ustedes están viendo más o menos que a la segunda hora ya tienen un factor predictor. Los pacientes que a la segunda hora de la administración de este test de furosemida endovenoso no responden con volumen urinario, son los pacientes que van a progresar hacia un AKIN 3, ¿no? Esa es digamos, la utilidad de poder utilizar este test de estrés de furosemida. El diagnóstico, como les decía, va a depender de la etiología, del enfoque que nosotros hagamos en este paciente. Si el diagnóstico inicial es de una IRA de tipo prerrenal, entonces yo tengo que hacer prevención de la progresión. ¿Cómo? Administrando fluidos endovenosos, normalizando la volemia, tratando el shock, y si es un paciente que tiene un bajo gasto cardíaco, tratando esta insuficiencia cardíaca para llegar hacia una normovolemia, y vamos a tener ahí dos caminos. O mi paciente responde, mejora la diuresis, disminuyen los productos nitrogenados, disminuye la urea, disminuye la creatinina, o el paciente se va hacia una oliguria. O sea, le pongo le hago el estés, eh, el test de furosemida, y si no responde y este paciente sigue oligúrico, entonces ya se va hacia una insuficiencia renal aguda de tipo parenquimal. Entonces ahí yo ya voy a tener que acordarme de toda la pérdida de la función renal que va a ocasionar no solamente acumulación de productos nitrogenados, sino también acidosis metabólica, alteración de retención de algunos electrolitos como son el potasio, el fósforo, por ejemplo. Tengo que acordarme de ajustar dosis de fármacos para evitar la acumulación de los fármacos que se eliminan por vía renal, y tengo que tratar complicaciones, ¿no? Este es el momento que el médico tiene que decidir, no solamente el nefrólogo, sino dónde está el paciente, si está en un centro de salud, si está en una clínica, si está en un hospital donde no tienen unidades de diálisis. Igual, la decisión de diálisis tiene que
enfocarse de acuerdo a las complicaciones que el paciente tiene en esta etapa. Y cuando es la insuficiencia renal aguda de tipo posrenal, entonces la primera condición, si es posible colocar una sonda, yo voy a tratar de aliviar esta obstrucción con una sonda a nivel uretral. Y si no es posible, por ejemplo, si estamos ante un cáncer de cervix avanzado con invasión a nivel de uréteres, un cáncer de próstata, ¿no? Avanzado, entonces no voy a poder hacer la derivación urinaria a través de la uretra. Entonces, en esta condición se coloca un tubo de nefrostomía, ¿no? Se abre por vía percutánea a nivel de la pelvis renal y se coloca un catéter, ¿no? Entonces, esto nos ayuda como parte de la terapéutica que vamos a emplear para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, tenemos acá en la prevención, ¿no? En un paciente que ya está con el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, lo que tenemos que pensar es, hay que corregir las dosis de los medicamentos. Las dosis de los medicamentos se van a corregir de acuerdo a la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, eso vamos a tener tablas que se van a disminuir tanto por dosis o por alargamiento de intervalo, ¿no? Por ejemplo, una amicacina se va a disminuir la dosis o un antibiótico vancomicina se va a alargar el intervalo, 1 gramo cada 5 días, por ejemplo, ¿no? Evitar uso de agentes de contraste radiológico, ¿no? Porque los contrastes iodados pueden ser nefrotóxicos en pacientes, sobre todo diabéticos o con enfermedad renal crónica previa. Reposición de volumen antes de la cirugía. Si va a entrar a una cirugía deshidratado, más riesgo que en el posoperatorio ese paciente vaya hacia una necrosis tubular aguda. También cuando hay una fase de iniciación, hay que corregir el déficit de volumen, hay que evaluar la presencia de una uropatía obstructiva, interrumpir nefrotoxinas, no administrar si es que estamos haciendo uso por sobredosis, porque va a haber acumulación y estamos precipitando la insuficiencia renal aguda. Y tratar trastornos subyacentes como son la sepsis, insuficiencia cardíaca, vasculitis, enfermedades inmunológicas, hipertensión arterial. Y cuando el paciente ya está con la insuficiencia renal aguda establecida, tenemos que ver las complicaciones que el paciente tiene, ¿no? Puede ser mantener el equilibrio hidrosalino, tenemos que tener una nutrición óptima. Se ha determinado que los pacientes que reciben dietas hipocalóricas, hipoproteicas en esta etapa de la fase de mantenimiento son los que tienen peor evolución, no tienen una buena respuesta inmunológica. Entonces la parte nutricional es muy importante. Limitar la ingesta de potasio, corregir hipercalemia, acidosis severa, eritropoyetina si el paciente empieza a tener anemia, y plantear en esta fase de mantenimiento con indicaciones precisas como las vamos a ver para la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces, acá tenemos las indicaciones de terapia dialítica que yo sí quisiera que las recordaran porque estas indicaciones no solamente son para la insuficiencia renal aguda, sino también lo son para la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar síntomas de uremia, por ejemplo, una encefalopatía progresiva. Si mi paciente empezó a estar somnoliento y ahora está soporoso. Si al examen físico yo encuentro un flapping o asterixis, ya tiene un signo incipiente de una encefalopatía urémica. Si el paciente viene con una hemorragia digestiva por uremia, si al examen físico encuentra un frote pericárdico, un dolor a nivel de la región precordial irradiado hacia el omóplato con una febrícula. Pongo el estetoscopio, escucho el frote pericárdico en el foco mitral y los ruidos cardíacos están apagados. Entonces es un paciente con una pericarditis urémica. Esos pacientes necesitan con urgencia la terapia de diálisis. Ira hipercatabólica.
Cuando yo diariamente estoy viendo que mi paciente está oligúrico y que la elevación de la urea es más de 50 miligramos por decilitro por día. Entonces, ahí estoy planteando una ira hipercatabólica. Un paciente que tiene sobrecarga de volumen en un paciente que está oligúrico o anúrico. Un paciente que viene con gran dificultad respiratoria al examen físico pulmonar con crepitantes difusos bilaterales, ¿no? Hipoxémico. Entonces, es un paciente que tiene que entrar a una terapia dialítica de urgencia. Hipercalemia refractaria a tratamiento médico y también la acidosis metabólica severa refractaria a tratamiento médico. ¿Qué significa? Que para estas dos condiciones finales yo voy a plantear el tratamiento para hipercalemia. Lo primero, gluconato de calcio endovenoso para estabilizar la membrana del músculo cardíaco y evitar el paro cardíaco. Y luego todos los medicamentos que me van a permitir una redistribución del potasio al intracelular. Por ejemplo, ¿no? El salbutamol, la insulina, el bicarbonato, todos estos medicamentos me van a ayudar a ingresar al potasio al intracelular. Si a pesar de este tratamiento médico endovenoso, inhalado, por ejemplo, en nebulizaciones, ¿no? El salbutamol, el fenoterol, si logro con esto bajar los niveles de potasio, entonces ese paciente ya no va a diálisis, pero si sigue con potasio elevado más de 5.5 miliequivalentes por litro, es candidato a una diálisis de emergencia. Igual, la acidosis metabólica severa. Se dice que es severa cuando el bicarbonato está en menos de 15 miliequivalentes por litro. Si yo hago la corrección respectiva de esta acidosis metabólica severa, ¿no? Y mejora, llego, por ejemplo, a 20 mil equivalentes, ese paciente no va a diálisis. Pero si la acidosis metabólica, en vez de estar en 12, llegó a 5, llegó a 7, es un candidato también a diálisis de emergencia. Entonces, finalmente, la prevención es la piedra angular en el tratamiento pues, de la insuficiencia renal aguda. Muchas veces en las salas de emergencia no nos percatamos del volumen urinario, no lo hemos medido, no preguntamos. La hidratación puede ser inadecuada. Entonces tenemos pues que la hidratación es una parte inicial fundamental para mejorar la hemodinamia, lograr corregir pues hematocritos que están alterados, que el paciente esté oxigenado para que los tejidos también estén perfundidos y los fármacos sean corregidos para evitar agregar un daño más al paciente. Entonces hemos llegado a la parte final de esta clase de insuficiencia renal aguda. Si tuvieran algunas preguntas. Sí. Basta con uno de ellos. Los cuadros de insuficiencia, tanto de insuficiencia renal aguda o como de enfermedad renal crónica con manifestaciones urémicas son diferentes en cada paciente. Un paciente puede venir solamente con encefalopatía urémica y no tiene hemorragia digestiva y no tiene pericarditis urémica y no tiene hipercalemia, por ejemplo, no tiene edema agudo pulmonar. Entonces, si solamente encontramos un flapping, yo ya estoy planteando encefalopatía urémica y esa es la indicación de diálisis para ese paciente. Si estás haciendo tus serums, por ejemplo, en la Sierra de Ferreñafe y tienes a un paciente oligúrico o anúrico 2 días y empieza a ponerse somnoliento al examen físico, le encuentras el flapping, ya puedes hacer la referencia de ese paciente hacia un hospital donde tenga una unidad de diálisis para que ese paciente ingrese al tratamiento de reemplazo renal como una emergencia. ¿Alguna otra pregunta?
Doctora, ¿qué fármacos se usan para la insuficiencia renal aguda? ¿Qué fármacos se usan para? Insuficiencia renal aguda. Es que ahí dice, dentro de la prevención, ahí dice fármacos. ¿Pero qué fármacos se usan? Ah, acá. No, Sí. en la prevención, o sea, esta parte de fármacos está orientada al reajuste de los fármacos con vía de eliminación renal o a los fármacos que ya conocemos como nefrotóxicos. ¿Qué fármacos nefrotóxicos conocemos? Los aminoglucósidos, los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina como parte de que no se deben usar en todo paciente que tiene insuficiencia renal aguda, ¿no? A eso se refiere. Ah, ya, ya. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo manejarían a un paciente que viene con hipercalemia? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo lo identifican primero? Lo que estamos preguntando es por los síntomas y los signos, ¿no? Justamente ahora estaba realizando unas consultas en la mañana. Claro, no era un caso de insuficiencia renal aguda, era de crónica, pero me daba una manifestación típica del paciente con hipercalemia, que es la debilidad de los miembros inferiores. El paciente con hipercalemia va a tener pues alteración en el músculo, ¿no? En el músculo liso. El paciente pierde la fuerza en los músculos. En el examen físico vamos a encontrar bradicardia, hipotensión, arritmias, ¿no? Entonces, en el manejo inicial, pensando en que ustedes en determinado momento ya de su formación van a tener que hacer el internado respectivo, lo primero que tienen que hacer es tomar los signos vitales, ustedes. Si hay bradicardia, si hay hipotensión o hay arritmia, debilidad de miembros inferiores, anuria, oliguria, yo ya estoy planteando el diagnóstico inicial de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Con, complicada con una hipercalemia. Lo primero que tengo que hacer después de tomar los signos vitales es tomarle un electrocardiograma al paciente. Quizás yo no coloqué el tratamiento de hipercalemia porque ustedes van a tener una clase de trastornos hidroelectrolíticos donde van a tratar esta hipercalemia y probablemente ahí sí vean todo el manejo, ¿no? El manejo farmacológico de la hipercalemia, ¿no? Porque hay que aprender las dosis, hay que aprender las vías de administración de estos medicamentos, ¿no? El gluconato de calcio, por ejemplo, se administra endovenoso, en un Volutrol, en una infusión que puede durar pues 15 minutos, 30 minutos, nunca se coloca en bolo directo, ¿no? Para estabilizar la membrana del músculo cardíaco. El fenoterol se va a dar inhalado, inhalatorio, tiene un efecto rápido para provocar el ingreso del potasio al intracelular. Se utilizan infusiones de insulina también con igual efecto para redistribuir el potasio que ingrese a nivel de la célula, el bicarbonato, ¿no? Entonces, todas estas dosis, formas de administración, ustedes las van a revisar en la clase que tengan de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esta clase ha sido un poco extensa porque hemos recordado algunos de los aspectos de la fisiopatología, de la etiología que ya habían sido revisados en el curso de Medicina 1. Si no hubieran más preguntas, la próxima clase teórica que me toca desarrollar con ustedes es síndrome nefrótico, nefrítico, y vamos a hacer un tema interesante, actual, que es el compromiso de COVID en el riñón, ¿no? Esa es
la segunda clase y la última clase que tengo con ustedes son neoplasias renales y tuberculosis renal. Bueno, alumnos, si ya no hubiesen más preguntas, yo creo que en este momento damos por finalizada la clase. Ya saben, tienen el correo institucional ante cualquier duda, ya sea de las teorías o de la parte práctica que vamos a desarrollar, me pueden escribir al correo